Como os decía, es un reto, siempre fue un reto, seguir a Dios en cualquier tiempo y en cualquier época de la vida, en cualquier fase de los tiempos de Dios, siempre fue un gran reto permanecer fiel al Señor y no doblegarse ante ningún tipo de presión, ni impulso, ni nada que se le pareciera. Incluso nuestros propios deseos o nuestra propia carne o nuestra propia incredulidad. Pero a través de la palabra de Dios podemos observar no solo cómo Dios obra con poder y cómo Dios ama al hombre, sino también cómo es el hombre, cómo somos realmente. Si algo nos revela la palabra de Dios es que nos desnuda y nos deja, ¿verdad?, en evidencia delante de la santidad de Dios. De ahí que tengamos que acceder a Él por el único camino, por nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Si no, no podríamos estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el privilegio tan grande que no solo tuvieron los que antes vivieron y sirvieron al Señor antes de nosotros, y el privilegio que tenemos nosotros ahora es digno de considerar, para que tengamos en cuenta de que todo lo que habla Dios en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, no lo habla para entretenernos o no lo habla para que permanezcamos como estamos, o sea, lo habla para seguir transformándonos, para darnos crecimiento, para cambiarnos, para que nuestra vida deje de ser la misma y progresivamente completemos, ¿verdad?, esta restauración que desde el Edén se quebró en la vida del hombre. Por eso yo estoy últimamente leyendo el libro de Reyes y me gustaría exponer hoy algo que considero importante para que veamos el porcentaje de gente que realmente tiene su corazón templado delante de la presencia de Dios. Y cuando digo templado, entregado, consagrado, complaciente al Rey. ¿Os acordáis de la parábola o del milagro que realmente hizo Jesús con los 10 leprosos cuando iban de camino? ¿Cuántos se volvieron a dar gracias a Dios? Solo 1 de 10. Es un porcentaje muy bajo, digamos que bajísimo, ¿sí o no? Eso en comparación con los tiempos en los que vivimos pasa absolutamente igual. Sin embargo, esto no es del tiempo de Jesús, esto ya viene desde mucho antes que el Señor escogió a su pueblo. Y yo quiero ir hoy a la división del reino de Israel después de la muerte de Salomón, porque es algo que Dios está poniendo en mi corazón y está enseñándome, ¿no?, como algo vital para poder aprender en cabeza ajena. Después de la muerte de Salomón fueron, y escúchame bien, 19 reyes los que gobernaron el reino del norte, lo que se llamaría el reino de Israel, 10 tribus, que le entregó a Jeroboam, el Señor, por la infidelidad de Salomón. El reino se rompió después de que Salomón, obviamente, falleciese y asumiese el poder un hijo de él, el hijo que tenía, Roboam, el primogénito. Y de estos 19 reyes que se separaron del norte, de estas 10 tribus que se separaron y de esos 19 reyes que gobernaron o reinaron esas tribus durante ese tiempo, hasta la esclavitud y hasta la esclavitud por medio de la conquista de los asirios, fueron todos nefastos, horrorosos. Gente que en un principio, como tenía que ser Jeroboam, que fue escogido
por ciertas actitudes en un principio, rápidamente con el poder, como dijimos ahí atrás, y creo que en el estudio recordamos también, se apartó del Señor y se inventó otra fase única y exclusivamente por rivalidad, por no reconocer lo que Dios había establecido, y empezó a desobedecer, y con ellos todos los demás reyes que le siguieron, incluidos pues parte de su descendencia, y otros muchos que por ambición quisieron gobernar, y lo hicieron, pues bueno, fatal, ¿no? Todos, no hubo ninguno que sirviera a Dios bien de esos 19, y 4 cosas que tienen en común todos esos reyes del reino del norte, pues una era la idolatría. La idolatría era terrible, después de todo lo que el Señor había hecho, después de todo lo que el pueblo de Israel en completo, las 12 tribus de Israel, habían vivido con Moisés, con Josué, ¿verdad? Con los reyes anteriores a Salomón, ¿verdad? El rey David, y con Saúl, el primer rey de Israel. Pero todos ellos empezaron con una idolatría desbordante, con una desobediencia a Dios increíble. Eran violentos, corruptos y con falta, sobre todo, de arrepentimiento. Aún en sus últimos días no se arrepintieron de lo mal que lo hicieron. Esto es prácticamente lo que tenían en común, ¿verdad? Todos esos reyes que pasaron por Israel en la zona norte. El reino, como sabéis, se dividió en 2, y obviamente las otras tribus que quedaron en Judá. El reino de Judá tuvo 20 reyes, y solo 3 de ellos, y uno así, Ezequías, Josías, fueron de los mejores junto con el rey Asa de Judá, que son un ejemplo valioso de fidelidad a día de hoy para cada uno de nosotros, un ejemplo de fidelidad a Dios, de reforma espiritual, de tiempos nuevos, de cambio, ¿no? Cuando uno empieza a deteriorarse y va caminando y reconoce en el camino pues su desvío. Todo eso hicieron estos reyes, hicieron posible que transformar y cambiar el camino que les llevaba de otros reyes hacia el mal a una reforma espiritual genuina. Pero también quedan en evidencia los peligros que corremos a través de estos 3 reyes, de los 3 reyes más fieles, digamos, al Señor, más genuinos, que sirvieron a Dios con su corazón. Estos también dejan en evidencia que depender única y exclusivamente de nosotros mismos es un error, y depender de los demás más aún. Por eso lo único que nos puede enseñar el final de ellos, y después lo vamos a ver, es precisamente la única y exclusiva dependencia de Dios. El resto de los reyes de Judá fueron pésimos. Y hubo 20. Y si quitamos a 3, quedan... ¿cuántos? Terrible. Terrible. Algunos jugaron a 2 bandas. Hoy servían a Dios, mañana servían a otro Dios. Hoy Dios les tocaba porque venía el profeta de turno y les hablaba y se arrepentían medianamente, pero al paso de los días volvían a caer en el pecado, en sus conflictos interiores, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí o no? Jugar a 2 bandas, ¿te suena algo de esto? Hoy estaban bien y buscaban a Dios porque Dios les había dado una victoria, Dios los había bendecido, o Dios les había hablado profundamente a su corazón y les había revelado. Dice que la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos. ¿Qué significa eso? Hasta lo más oscuro y profundo de nuestro ser, ¿sí o no?
Pues estos reyes tenían en común también la idolatría, un mal muy común, no solo en ese tiempo, sino en estos tiempos. Cuando ponemos algo delante de la presencia de Dios, cuando ponemos cualquier cosa, puedes poner un hijo, puedes poner a tu mujer, a tu marido, puedes poner cosas más triviales, cosas que parece que no son nada, ¿no? Que no pueden entorpecer tu camino a Dios, pero que sí lo hacen. Estos reyes no solo tenían en común la idolatría, sino también la injusticia y la corrupción junto con aquellos otros de Israel, y sobre todo el rechazo a los profetas de Dios. ¿Sabéis por qué? Estos especialmente, porque los otros se habían levantado sus propios profetas, se habían levantado sus propios sacerdotes. El reino del norte había hecho sus propios altares, incluso levantaron becerros de oro, como cuando salieron en Egipto, ¿os acordáis, no? Solamente un profeta fue enviado para decirle a Jeroboam al principio que estaba haciendo las cosas mal. Y obviamente él llevó un toque, la mano se le quedó seca. El altar donde estaban haciendo el becerro de oro se rompió y se repartieron todas las cenizas. Esto lo habíamos comentado, ¿verdad? Y qué terrible que no les llegara la advertencia de que a Dios no le estaba agradando eso. Y ni corto ni perezoso, solamente por rivalidad. Cuidado con las rivalidades en la vida. Los siervos de Dios no tenemos que tener ninguna rivalidad con nadie. Amén. Porque no estamos llamados a eso. Nosotros somos propensos a eso también. Incluso entre denominaciones, incluso entre hermanos en la fe, entre pastores que se reúnen en uno, en otro lugar. No debería haber nada en nuestros corazones. Pero obviamente el enemigo está como el león rugiente. Siempre está queriendo batallar, siempre está queriendo ampliar su batalla, siempre quiere ampliar su dominio. Y qué mejor que conquistar el corazón de aquellos que un día empezaron a servir a Dios. Qué mejor que eso. De nosotros depende que se lo permitamos o no. Amén. Por eso estos últimos tenían el templo de Dios, tenían las ordenanzas de Dios y de alguna manera habían escuchado más cercanamente y habían guardado más, de alguna manera, las cosas referentes a los temas de Dios, a las instrucciones de Dios y a los estatutos de Dios. Pero eso no les llegó para que muchos reyes se desviaran e hicieran idolatría, hicieran injusticias, fueran pésimos reyes, como dije, fueran corruptos, fueran injustos y obviamente rechazaran ¿a quién? A los profetas de Dios. ¿Por qué? Porque hablaban, ¿qué? ¿De parte de quién? De Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y la palabra de Dios, cuando es puesta en la boca de los profetas, en la boca de aquellos que le aman, en la boca de aquellos que le sirven, y cuando es pronunciada, toca los corazones e impide que la verdad no sea declarada, o sea declarada, impide que la mentira no sea declarada, que la verdad sea expuesta en su totalidad, y de esa manera no hay impedimento para no poder ver. ¿Amén? ¿Poder ver qué? Pues poder ver todo aquello que el Señor desde siempre nos ha querido hacer ver y que a través de su palabra no solo enseñó al pueblo de Israel desde que los liberó de Egipto, sino desde que levantó a Abraham como patriarca de ese pueblo, al primer patriarca de ese pueblo. Amén. Es importante esto, conservar lo que Dios nos da. ¿Qué opináis en vuestro corazón? ¿Es importante guardar todas aquellas cosas que el Espíritu Santo nos revela en nuestro corazón, o así que las escuchamos, las aceptamos y cuando ya han pasado media hora, una hora, un día o dos, las olvidamos, las dejamos y nos libramos de ellas para pasar a seguir haciendo lo que realmente deseamos o queremos hacer? Es complicado pelear y luchar contra nosotros mismos, contra nuestros deseos, contra aquello que sabemos firmemente que nos aparta de Dios, pero que deseamos de alguna manera porque nos complace o nos satisface. Pues muchos reyes de estos nefastos, que fueron muchos, de esos 39 reyes,
Solo 3 pudieron zafarse. Y como os dije, y este rechazo a los profetas de Dios, de los del reino de Judá, fue algo muy significativo, porque eso no solo los cegó. Cuando no escuchas la palabra de Dios, o la escuchas y la rechazas en tu corazón o en tu mente, o no la admites, aún sabiendo que es verdad, lo único que produce en ti no es luz, es ceguera. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estás rechazando. Estás apagando la lámpara. Es como si entramos en este lugar y está a oscuras y no enciendes la luz y quieres ver todo nítido. Tienes que encender la luz para poder ver las cosas mejor, con mayor claridad, ¿no? Pues así es la lámpara de Dios en el corazón del hombre. La luz del hombre es la lámpara de Dios, su palabra. Es lámpara a nuestros pies. A nuestro camino, al camino que Él nos marca. Si realmente rechazamos en nuestro corazón esta posibilidad, ¿qué ocurrirá? Pues obviamente haremos como hicieron estos últimos, alianzas. ¿Alianzas con quién? Pues con quien no debemos hacerlos. Ahora, en este tiempo del Nuevo Testamento, en este tiempo de gracia, parece que nos podemos aliar con quien sea. Y realmente la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, y una de las cosas que nos enseña es que no nos unamos a yugo desigual. Pero no un yugo desigual cualquiera, sino un yugo desigual explícito, que realmente va en contra de los pensamientos y las directrices de Dios. Es muy normal ver a instituciones evangélicas y ver a grupos evangélicos, denominaciones o como le quieras llamar, congregaciones, hacer alianzas con políticos de cualquier partido, solo para que le den un lugar, solo con la excusa de poder llegar a alguien más, ¿no? Pero hay cosas que no podemos aceptar en nuestra vida. Y hay cosas que tenemos que rechazar. Y cuando ocurre eso es que algo está pasando, es que alguien ha apagado la luz de la lámpara de Dios en nuestro corazón. Y seguramente hayamos sido nosotros mismos. Es curioso que hay muchos evangélicos y muchos cristianos que quieren quedar a bien con todo el mundo. Eso es imposible. Ni Jesús pudo hacerlo. ¿Amén? Ni Jesús pudo hacerlo. Quedar bien con todo el mundo es imposible porque la palabra de Dios va contra los principios mundanos, contra los principios que defienden la mayoría de las instituciones del mundo que nos rodean y de las cuales muchas entidades evangélicas se hacen alianzas y se unen con ellas. Por eso Dios hablaba a mi corazón, porque yo decía ¿por qué tiene importancia esto de las alianzas? ¿No? Si realmente estará bien con otras culturas, con otras naciones, con otros pueblos y juntarse por si hay algún tipo de guerra, ¿no? O cualquier cosa, ¿por qué debe de ser tan malo, no? Pues fue algo que realmente a Dios no le gustó. Y lo declara como algo que evidenciaba una falta de confianza hacia Él. Qué fuerte, ¿no? Qué tremendo, ¿no? O sea, como cuando le pidieron un rey, el primero de los reyes, a Dios. ¿Os acordáis de lo que le dijo Samuel? Samuel se enfadó. ¿Pero os acordáis de lo que le dijo Dios a Samuel? ¿Os acordáis o no? No te has desechado a mí, sino a Dios. Cuando escogemos ciertas alianzas, desechamos a Dios de nuestra vida. Lo quitamos de la ecuación y empezamos a vivir por nuestras fuerzas creyendo que nosotros podemos hacer las cosas mejores. Si no pensamos cualquier otra cosa, lo que sí pensamos es que Dios, le agrada o no le desagrada lo que vamos a hacer y no hace falta ni siquiera consultarlo. Pero lo que es bien cierto es que al Señor le desagradó todo esto. Y estos reyes hicieron alianzas que evidenciaron la falta de confianza con su Dios. Alianzas que no les sirvieron absolutamente para nada, sino para exponerlos aún más contra sus enemigos. Enemigos que vendrían a aniquilar, a destruir
a esclavizar, a borrar del mapa al pueblo escogido por Dios. ¿Cómo es posible que la niña de sus ojos fuera tan disciplinada? Hay evangélicos, hay cristianos que hemos vivido y que hemos nacido en la gracia de Dios, que creemos que no nos puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, siendo la niña de sus ojos y nosotros siendo ramas injertadas en el árbol original. Pablo mismo lo recuerda. No penséis vosotros que Dios no puede hacer lo mismo con vosotros, lo mismo que hizo con el pueblo, con su propio pueblo, con el pueblo que es original, que es el fundamento de lo que sois vosotros. ¿Y por qué os digo esto? Bueno, os digo esto para que no nos creamos que tenemos un salvoconducto, que podemos hacer lo que nos dé la gana y que podemos pasar de todo porque la gracia es tan graciosa que bueno, pues que Dios nos cuela todas. Hay una ley espiritual que nunca falla: todo lo que siembras, recoges; todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero hoy quiero también recordaros algo sumamente importante, que debe de marcar tu vida. He hecho una pequeña exposición, ¿verdad?, de lo que no debemos de hacer, como los reyes estos corruptos y malos, fueron la mayoría, pocos se salvaron, como os dije, ¿no? Y voy a resaltar las virtudes. Vamos a hablar de esos tres mejores, obviamente, de los que tuvieron ese bien común, digámoslo así. Qué importante, ¿verdad? Que aunque haya en medio de todo el rebaño un montón de ovejas negras, haya alguna que realmente valga la pena. ¿Sí o no? Si entrara Jesús por la puerta, ¿qué encontraría en nuestros corazones? ¿Qué encontraría en nuestras vidas? ¿Seríamos dignos de haberles servido todo este tiempo? ¿Tendría cosas contra nosotros? ¿Nos diría algo? Nos diría: buenos siervos fieles. En lo poco habéis sido fiel, en lo mucho os pondré. Eso es un verso que había guardado para el final, pero ya os lo revelo ahora. También os lo leeré al final. Vamos a ver qué tenían estos tres reyes en común. Vale. Vamos a hablar de lo mejor que tuvieron para poder revelar lo que realmente agradaba a Dios. La fidelidad inicial a Dios. Los tres comenzaron sus reinados, escuchar bien, los tres comenzaron sus reinados buscando a Dios y esforzándose por apartarse de la corrupción que estaban viviendo a través de los legados de otros reyes, de la idolatría y de todo lo que he comentado, de los pecados de generación en generación y de todo lo que se había roto, de todo lo que se había corrompido en el pueblo, que fue mucho. Hermanos, fue mucho. Estaban tan desorientados y tan mal guiados que no sé cómo el Señor aguantó tanto tiempo. Por eso a veces lo de un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Me doy de cuenta que realmente el Señor no mide el tiempo como lo medimos nosotros. Y pensamos que por estar 20, 30 o 40 años, ¿verdad?, haciendo una u otra cosa, podemos tener cierta garantía de algo. Pues no hay garantía de nada. Hubo unos que reinaron más que otros, pero solo fue un tiempo de Dios que permitió cierto tipo de mal por algo en concreto y para algo en concreto. Porque el Señor es Señor, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Es el Todopoderoso. ¿Entendemos esto? Hemos hablado de sus atributos en otras ocasiones. Pero los tres empezaron fielmente, una fidelidad inicial a Dios. Los tres comenzaron reinando buscándole, cosa que no hicieron los demás. El rey Asa, en 2 de Crónicas 14, verso del 2 al 5, si queréis podéis coger vuestras Biblias, vamos a leer unos cuantos versos. Dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, las destruyó, los símbolos de Asera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos, las imágenes,
y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Mirad, estaba inundado de toda clase de mal, y habían distorsionado tanto las buenas cosas que se le habían enseñado, que se habían olvidado, las generaciones se habían corrompido sin darse cuenta, los padres se habían olvidado de las cosas que tenían que haberle enseñado e inculcado a sus hijos, por lo menos para que tuvieran una decisión y supieran dónde estaban errando, aunque erraran. Ezequías dice la palabra de Dios que restauró el templo, condujo al pueblo en 2 de Crónicas 29, 3-6, restauró el templo y condujo al pueblo a buscar al Señor desde el comienzo de su reinado. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. ¡Qué tremendo! Esto lo hizo el pueblo de Israel, lo hizo el pueblo de Dios, lo hizo el pueblo de Judá, lo hizo el pueblo conjuntamente del norte y del sur. Un pueblo escogido por Dios, como lo somos nosotros. Somos un pueblo escogido por Dios. Amén. Y necesitamos guardar, no solo los domingos, el día que debemos de guardar, que aún así nos cuesta guardarlo. Necesitamos guardar nuestra relación y nuestra confianza y nuestra alianza con Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que nos ha hecho tanto bien. Por eso Josías, que fue otro rey, ¿verdad? El rey que os comenté de los tres, dice así en 2 de Reyes 22, 1, 2 y 10, 13, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, mirad, de 8 años, jovencito. ¿Y cuántos años tiene Elías? 10, mira, más joven que Elías. Y comenzó a reinar a los 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaya de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse de derecha ni a izquierda. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote, esto ya del 10 al 13, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Os podéis imaginar qué libro sería ese? ¿Alguien puede imaginarse? ¿Qué estaba cerca? ¿Qué estaba en el arca? ¿Qué había en el arca? El libro de la ley. Las tablas. Dentro del arca había el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, ¿verdad? Que supuestamente deberían haber sido enseñadas. Pero aparte, fuera, junto el arca, estaban los libros que escribió Moisés. ¿Sí o no? ¿O solo me lo dijo alguien a mí? Había sido tanto la corrupción y tanto el desfase y tanto el desvarío que hasta los levitas los echaron de Jerusalén, para que otros sacerdotes de Aserá y de Balaán y de otros diosecillos por ahí ocuparan el lugar y arrasaran todo y hicieran olvidar al pueblo lo que tenían que haber recordado por generaciones. Fue increíble cuando, mirando y restaurando el templo y limpiándolo y viendo las cosas, descubrieron este libro y empezaron a leerlo, y este siervo se lo leyó al rey. Este rey, al oír la palabra de Dios, quedó como traumatizado, ¿no?
y rápidamente restauró la palabra de Dios en Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Qué fidelidad. ¿Tenemos nosotros esa fidelidad? ¿Deseamos esa fidelidad nosotros en nuestra vida? Yo espero que sí, porque va en ello nuestra relación con Dios. Y obviamente una de las cosas que tuvieron también en común, aparte de la fidelidad, que es lo primero, ¿verdad? El principio, no debemos de empezar bien, debemos de acabar bien también. Pero por el camino estos tres reyes, y no voy a citar las tres citas de los tres reyes, donde obviamente ya en la primera dejé caer de que estos eliminaron todos, los tres destruyeron los lugares altos donde se practicaban cultos paganos, eliminaron toda clase de idolatría, Asera, Baal, incluso a la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Os acordáis? Prediqué sobre ello. Incluso un símbolo que fue usado en su momento por Dios se convirtió en un amuleto idólatra, porque el pueblo no llegó a entender. Era tanta su necedad y tanta su irracionalidad con respecto a lo que Dios deseaba hacer con ellos, que estaban tan preocupados de sus cosas que se olvidaron de las cosas verdaderas y no dejaron que el Señor les instruyera en su corazón para ver lo que realmente valía la pena y para ver realmente delante de quién tenían que arrodillarse. Y ellos se arrodillaban delante de la serpiente de bronce, aquella serpiente que había sido levantada en el desierto, y aquellos que miraban para ella, cualquier serpiente que les mordiera, pues no morían. Y entonces la guardaron y la tenían con ellos y la veneraban. Y estos reyes, también quitaron todo ese tipo de cosas. Vamos a leer Segunda de Reyes 18:4, donde dice lo que os acabo de leer: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Aserá e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Neustán. Hasta le pusieron nombre. Hermanos, nos puede parecer un tostón, o nos puede parecer una cosa rara, o nos puede parecer algo que quedó en el pasado, pero es algo que evidentemente nos podemos contagiar a tiempo de hoy, en los tiempos que corren. En estos tiempos de progresistas, porque tengo miedo de los cristianos demasiado progresistas. Porque pueden llegar hasta amar al propio diablo, al propio Satanás. ¿Acaso somos nosotros más buenos que Dios? Cuando Dios dice una cosa, lo dice por algo. Amén. Cuando Dios dice que no hagamos una cosa, lo dice porque hay una razón para ello. No para que nosotros después la decoremos con lo que queramos. Por eso se levantan, dice según la palabra de Dios, muchos maestros, ¿conforme a qué? A sus pecados, sus concupiscencias, conforme a sus pecados, conforme a lo que les anda en la barriga y en el corazón, y para poder concluirlos y completarlos y que los demás les digan que todo está bien, pues lo visten de santidad y lo visten de que es bueno, pero es malo, y muy malo. Y estos lo sabían, estos reyes lo sabían. Y una de las cosas que tenían en común estos tres reyes es que restauraron el verdadero culto al Señor. Empezaron a hacer las cosas como realmente les dijo Moisés, le dijo Josué que hicieran. Segunda de Reyes 23:1-3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto.
amén. ¿Cuántas veces has dicho amén en tu vida? Un montón, ¿eh? ¿Y cuántas veces has sido al revés? No has sido, o sea, lo has leído al revés. Mense, ¿no? ¿Cómo es al revés? ¿Cómo? Nema. Pues yo creo que la mayoría de las veces ha sido Nema en vez de amén, ¿no? Amén significa así sea. ¿Nos parecemos en algo al pueblo de Dios? Porque os puedo garantizar que después de esta declaración, el pueblo de Dios se siguió separando de su Señor. Y volvieron a cometer los mismos errores que cometieron con otros reyes. Qué terrible, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero estos tres por lo menos tuvieron claro lo que tenían que hacer en el lugar y en el tiempo que le correspondía. ¿Tienes claro tú y yo lo que tenemos que hacer en este tiempo que nos corresponde vivir delante del Señor? O todo es liso y llano, todo lo podemos colar, da igual. Quien sea el que venga a decirnos algo, si vemos que es una persona que, ¿qué tal? Que es esto, lo otro, que parece más sabia que nosotros y está haciendo una barbaridad, ¿tenemos que decirle amén también? No, claro que no, ¿verdad? Amén, tenemos que decirle a las cosas que realmente pactan con el Señor, que realmente son de Dios. Y el problema es que cuando decimos amén sellamos esa participación nuestra en ese pacto. Ni que decir tiene de que este no era el primer amén que decía el pueblo de Israel. Estamos estudiando todo esto durante la semana y estamos viendo que cada pacto fue roto, fue quebrado, fue pisoteado, fue ignorado con el paso del tiempo. Nuestras vidas no pueden ser igual. Por eso estos tres reyes fueron tres reyes que es digno de mencionar, porque los tres reyes tuvieron una buena relación personal con Dios. ¿Tienes una buena relación personal con Dios? Hablas todos los días con el Señor, le expresas tus temores, tus miedos, tus alegrías. Eres cercano a Dios. Tienes que ser sincero en esta realidad. No puedes decir amén cuando no lo eres. Y puedes decir amén si realmente lo eres. Y si no lo eres, puedes cambiar y puedes seguir caminando hacia el lugar correcto. Puedes cambiar de actitud como lo hicieron muchos de estos tres, como lo hicieron estos tres reyes que tuvieron unos ejemplos malísimos incluso de sus propios padres. Y cuidado, que hijos de ellos también hicieron lo malo, o sea, que aún viendo lo bueno en los padres, hicieron lo malo. Es terrible. Pero eso es responsabilidad de cada uno, ¿sí o no? Como es responsabilidad de cada uno de nosotros el hacer lo que hagamos delante de Dios. No le eches la culpa al que tienes al lado, a tu marido, esposa, mujer, hijos, amigos, conocidos, hermanos, y sobre todo al pastor. No le eches la culpa de nada. Es verdad, ¿sí o no? ¿Cuántas veces sacamos las pulgas, los piojos y las garrapatas con otros, no? Cuando digo eso, ¿cuántas veces nuestra propia impotencia nos lleva a culpar a los demás de nuestros errores, de nuestras infidelidades, ¿no? De lo que realmente no debíamos de hacer? Si tienes una buena relación con Dios, eso es algo muy bueno, muy positivo, porque realmente Dios está agradando de ti y no importa lo torpe que podamos llegar a ser. No importa lo que lleguemos a tener en nuestras manos, no importa dónde lleguemos a vivir y dónde lleguemos a estar, no importa dónde estemos trabajando, no importa dónde vayan nuestros pies, el Señor estará con nosotros como estuvo con José, en cualquiera de las situaciones críticas, traumáticas o de gozo, alegría y de bonanza. Amén. ¿Por qué? Porque será nuestra confianza, será nuestra fuerza, esa relación nos unirá a Él y no nos importará que alguien venga a decirnos cualquier cosa porque sabemos que la última palabra la tiene el Señor. Asa hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Ezequías puso su confianza en el Señor y se mantuvo fiel y no se apartó de Él. Y Josías, según dice la palabra, estos son textos sacados de varios versos, no hubo otro rey como él, dice,
el que se convirtiera al Señor con todo su corazón. Mirad lo que dice la Escritura, con toda su alma, dice, y con todas sus fuerzas. ¿Te acuerdas algo esto de un mandamiento que dice, amarás al Señor? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Sí o no? Qué importante es este mandamiento. Pues esto es lo que dice de Josías la Escritura, ¿no? Que no hubo otro rey como él que se convirtiera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Qué tremendo. ¿Quién quiere ser como estos tres reyes? Queremos ser, ¿verdad? Queremos ser porque hasta ahora he hablado lo bueno. ¿Sí o no? ¿Quién dijo el otro día? Roque, en el estudio, ¿no? Un pastor que dijo, estoy viendo un ángel, ¿no? Estábamos hablando de algo y... Estoy viendo un ángel entrar por la puerta de la congregación. Imaginaos, yo soy el pastor y lo digo. Y toda la gente, oh, bien, ¿no? No, según lo contaba él, no sé, Roque. Y está viniendo hacia el altar, hacia el lugar donde estábamos compartiendo la palabra, ¿sí o no? Era así más o menos, ¿no? Y toda la gente maravillada y tal. Y aquí está, y cuando llegó, ¿qué dijo? Aquí está Satanás. Aquí está Satanás. También era un ángel, ¿no? Pero caído. Y todo el mundo quedó así, ¿no? Es una pequeña anécdota en medio de muchas otras que a veces distorsiona nuestra versión. Somos demasiado ardorosos en momentos y demasiado dejados en otros. Por eso necesitamos cierto equilibrio en nuestra vida, ¿no? Necesitamos gozarnos y alegrarnos porque la palabra de Dios lo dice, pero no porque haya un momento puntual para ello en concreto, sino porque el gozo de la salvación está ahí para aquellos que ya hemos sido liberados de las garras del enemigo, hemos sido esclavizados y hemos sido liberados por la mano de Dios. Y esto es un gozo perpetuo, continuo en nuestra vida. Amén. Entonces podemos deleitarnos en el Señor, podemos gozarnos en el Señor. Pero hoy en día cualquiera abre la boca y cualquiera puede decir cualquier cosa que le cree. ¿Sí o no? Antes a los profetas que no se cumplían sus profecías, ¿qué les hacían? Los apedreaban. Pobrecito de alguno, ¿no? Hoy no habría no habría nadie que abriera la boca hoy. Pero hoy son tantos, ¿no? Cuando abres la boca, ábrela porque realmente Dios haya hablado y te haya dicho, ¿no?, lo que tienes que decir. La Escritura dice que no menospreciemos esas profecías. Claro que no. Pero lo que con lo que quiero acabar la predicación es con algo que realmente también estos tres reyes se parecen y son sus flaquezas y sus debilidades. Pensabais que no tenían. ¿Qué? ¿Acaso todos los hombres de Dios que menciona la Biblia no las tuvieron? Tuvieron sus luchas, tuvieron sus batallas, tuvieron sus más y sus menos. Pero estos tres se acercaron a Dios, estuvieron firmes en el Señor, hicieron las cosas correctamente. Pero en sus puntos flacos y en sus momentos débiles también mostraron ciertas cosas que no agradaron a Dios. Y por ello también se sembró una semilla que tuvo que germinar un día. Por eso hoy lo que quiero que intentéis entender y ver es que realmente tenemos que estar bien centrados para ver qué clase de semilla llevamos en nuestro zurrón y para ver qué es lo que estamos sembrando cada día, ya sea en nuestra casa, en nuestra vida, cuando salimos de la casa para afuera, en medio de la congregación, con quien sea. Porque todas nuestras siembras tendrán una cosecha. Amén. Y no importa lo bien que lo hayas hecho durante 40 años. No importa lo bien que lo hayamos hecho durante 31. No importa el tiempo que mostraste fidelidad y que realmente tuviste una buena relación con el Señor. Porque realmente eso no te va a excusar. No podemos justificar el pecado, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer con el pecado?
Apartarnos de él y reconocerlo, ¿verdad?, delante de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios no es otra cosa que apartarte del mal y hacer lo bueno, y hacer lo que agrada verdaderamente a Dios, ¿sí o no? Entonces, cuando erramos, que erramos, el que diga que no miente, como lo dice Pablo, el que dice que no peca, miente, miente, no seguimos, no se puede seguir la conversación. Otra cosa es que intentemos corregirnos y cambiar en ciertas áreas y momentos dramáticos y históricos de nuestra vida para que realmente nos podamos volver a Dios, ¿verdad? Y Dios tenga en cuenta ese arrepentimiento como el que tuvo David, ¿verdad? Por eso dice que por amor a él sus hijos aún conservaron su reinado, parte de su reinado. ¿Sí o no? ¿Creéis que Dios os ama? ¿Seguro? De Saúl no dijo nada de eso. Yo creo que Dios también amó a Saúl, pero la última palabra la tiene él siempre y también la tenemos nosotros a la hora de decidir a quién servir. Por eso vamos a leer rápidamente Segunda de Crónicas 16, del 7 al 10, dice así. En aquel tiempo vino un vidente, Ananí, a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, no te apoyaste en Jehová tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente, dice, has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó el rey. Asa es uno de los buenos, uno de los que nos queremos parecer a él, uno de los que hemos dicho amén, ¿vale? Y dice que se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos de su pueblo. O sea, que le estaban diciendo una verdad como la copa de un pino. Has confiado en alianzas extranjeras externas cuando Dios te había dado la victoria ante ejércitos superiores. Y esto lo conocemos a través de la Biblia y a través de otras historias, ¿verdad?, que pasaron con el pueblo de Israel. Pero también lo conocemos con nuestra propia vida. Cuando todo apuntaba en contra nuestra, Dios, ¿qué hizo? Nos libró, nos levantó. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí? Y sobrenaturalmente nos sacó y nos dio solución a nuestro problema, nos dio una salida a nuestra prueba. Por eso, la palabra de Dios en Segunda de Reyes 20, 12, 19, dice que Ezequías mostró orgullo al exhibir los tesoros de Judá ante los babilonios, lo que tuvo consecuencias en el futuro. Vamos a pasar es de lo que habla. Y acordaros, vamos a leer otro verso. Pero en ese verso habla acerca después de la conquista de los babilonios, porque este rey, que fue bueno y que fue en gran manera bueno, ostentó y fue un poco ostentoso, digámoslo así, en su orgullo, y exhibió todos los tesoros que había dentro del templo de la casa de Dios, y los que están a tu alrededor también codician tus cosas. Porque la envidia es un mal muy común, incluso dentro de la casa de Dios, incluso dentro del pueblo de Dios. Y la envidia fuera del templo de Dios y fuera de la casa de Dios, pues mucho más. Y los babilonios, ni cortos ni perezosos, pues obviamente fueron los que arrasaron el reino del sur. Amén. Y Josías tomó una decisión precipitada al enfrentar al faraón Necao, lo que le costó la vida. Le costó la vida y posteriormente su hijo reinó unos cuantos años, pero el segundo hijo ni reinó casi 3 meses. Porque este faraón también se apoderó de todo lo que Judá tenía.
¿Qué conclusión podemos sacar de esto? ¿Hay algún resumen de esta historia en nuestra vida? En los últimos tiempos de la vida de ellos, hombres rectos, hombres que quisieron hacer la voluntad de Dios, hombres que tenían una buena relación con Dios, se desviaron al último por alguna razón, porque ya estaban viejos, cansados. Alguien dijo por ahí que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, no se deberían de cansar nunca de servir a Dios. Y que los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres de Dios son aquellos que están y que luchan con grandes y verdaderas aflicciones. O sea, que realmente son aquellos que deben de estar peleando constantemente hasta el último día de sus días con cualquier tipo de aflicción y vencerla en el nombre de Jesús. Lo que está claro de que si me quiero parecer a alguno de los reyes que hubo en Israel, me quisiera parecer a alguno de estos tres. Sin contar obviamente con el rey David, ¿verdad? Que fue antes de estos, antes de la división. Estoy hablando después de la división del reino. Pero obviamente no sé qué les pudo pasar, si su orgullo, si, no sé, cuando Dios te usa tanto, ¿no? O ves que eres bendecido en el Señor, o ves que eres cuidado en Dios y que tienes tus cosas en orden, que has hecho las cosas bien, y de repente parece que en vez de darle la gloria a Dios, nos la damos a nosotros mismos, ¿no? ¿Sabéis lo que quiero decir, verdad? Es cuando vas caminando y tienes tanta confianza, ¿no? De que te olvidas del Señor, aunque sabes que está ahí, pero te olvidas de Él y te marcas un tanto para ti. Como diciendo, he sido yo, no he sido Dios. ¿Sí o no? No lo dices con voz alta, pero tus maneras de hacer las cosas lo evidencian. Y estos tres reyes al final hicieron esas tres cosas, desconfiaron del Señor, hicieron alianzas con otros pueblos sin tener por qué hacerlas, exhibieron su orgullo y obviamente tomaron decisiones verdaderamente erróneas que no solo comprometieron su vida, que también, por lo menos la de Josías, porque murió peleando una pelea que no tenía que pelear, una batalla que no tenía que batallar, conforme incluso el faraón le dijo, y podéis leerlo, no lo vamos a leer ahora, en 2 de Crónicas 35, 20, 24, y le dice el faraón que no quiere pelear con él, pero él se insiste. A veces nuestra tozudez y cabezonería nos lleva a cometer verdaderos errores. Los gallegos tenemos muchos problemas con eso. Los de Madrid no, ni los otros. Pero los gallegos, todos tenemos problemas con la tozudez. Amén. Quiero que os acordéis de 2 versículos que voy a citar, porque en las historias de estos hombres resalta la importancia y la bendición que trae la obediencia. Y yo quiero, y creo que tú también quieres obedecer a Dios porque quieres ser bendecido, ¿verdad? Dijimos que sí antes, dijimos amén, o lo dijimos al revés. Dijimos amén, ¿no? Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Aunque también resalta, y lo mejor de todo es el final de esos 3 reyes, la importancia de permanecer fieles, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Firmes hasta el fin, fieles hasta el fin. Mi comunión con Dios es hasta siempre, mi fidelidad con Dios es hasta siempre. ¿Acaso no podemos equivocarnos? ¿Acaso no podemos fallar? Sí, pero cuidado con la forma y con las maneras en las que podríamos fallar. Por eso nuestra comunión y nuestra fidelidad, como muchos hombres de Dios también, los que narra la Biblia, que se despojaron de todo y obedecieron a Dios hasta el final de sus días. Por eso dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, Marcos 13, más el que persevere, el que llegue, el que alcance el final, el que aguante todas las oleadas, todas las infecciones víricas y de virus, de COVID y todo este rollo, pero espiritual. El que aguante todo esto, todas las historias que vendrán, los progresismos, las intenciones de alianzas, etcétera, 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 dice el que persevera hasta el fin, este será salvo. A Pablo se le ocurrió decir que peleáramos y que lucháramos con mucho temor y temblor por esta causa, por nuestra propia salvación. De ahí vienen tantos ríos de tinta de que si se pierde, que si no se pierde, que si se va, que si se viene. Tú cuídate por si acaso.
Cuídate de ti mismo, cuídate de lo que hablas, cuídate de lo que prometes a Dios, cuídate de tus cosas, cuídate, no te cuides de los demás, cuídate de ti y de lo que Dios habla a través de ti para que tú se lo digas a otros, pero sobre todo de lo que te habla a ti. Porque el último verso que te quiero leer es este. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Qué bonito, qué tremendo será cuando podamos entrar por esa puerta y el Señor nos reciba de esta manera. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que este es uno de los versos que podemos vivir ya y que podemos vivir después. Es uno de los versos que podemos ir practicando para completarlo en su totalidad o como sea cuando estemos cara a cara con Dios. Pero de igual manera podemos ir haciéndolo ya, porque cada vez que podemos hacer algo que nos cambia, que nos transforma y algo que realmente va en consonancia con la obediencia a Dios, es algo que nos transforma y que nos da una posibilidad de ampliar lo que supone poner en práctica la palabra de Dios. No antes podremos poner de manifiesto su poder. Cuando solo escuchas la palabra y la recibes, pero no la pones en práctica, no vas a poder conocer su poder en sí mismo, lo que es capaz de hacer esa palabra en ti a través de la obediencia. Pero cuando la pones en obediencia, en práctica, es cuando realmente te das cuenta, y lo hemos dicho por alto, por bajo, ¿verdad? Cuando realmente te das cuenta del poder tan intenso que tiene obedecer a Dios y cuál es el resultado en tu vida, cómo cambian las cosas, cómo cambian los valores, cómo lo que antes tenía un valor tremendo para ti deja de tenerlo y cómo ahora Dios ha puesto un valor que realmente tú consideras de una forma totalmente clara y nítida, porque es Dios quien te lo está haciendo ver y entender. Tantas cosas que Dios va a seguir enseñándonos. Por eso este verso quiero que lo apuntes en tu corazón, porque Mateo 25, 21 es el resultado de un caminar con Cristo y es algo que podemos vivir ahora y que podremos vivir en un futuro cuando el Señor nos reciba en toda su gloria. Seguramente que si lo vivimos en este tiempo, no habrá duda que lo viviremos en el tiempo que nos toque estar por la eternidad con el Señor. Amén. Pero lo que está claro es que para mí no solo es un verso bonito, ni es un verso agradable que me gustaría que Dios me dijese, sino que es un verso que me anima a ser siervo y fiel. Y espero que a ti también. Amén. Porque sea lo que haya puesto Dios en tus manos, porque no tiene que ser lo que ha puesto en las manos de aquel otro, que tú has ganado 10 personas y el otro ha ganado millones, no importa. Lo que haya puesto Dios en tus manos, lo poquito que haya puesto Dios en tus manos, lo poquito, si has sido fiel con ello, dice que el Señor te pondrá sobre mucho. Y que no solo eso, sino que al final entrarás en lo que queremos entrar todos, ¿sí o no? En su deleite, en su gozo, ¿sí o no? Yo a veces no quisiera parar de alabar al Señor, no quisiera parar de glorificar a Dios, no quisiera salir de esa burbuja, porque sé que cuando salgo de esa burbuja la pifio, me equivoco, me despisto, digo algo que no tengo que decir, ¿sí o no? Pero cuando estoy en esa burbuja, ¿verdad? Parece que nunca se acaba y parece que es un gozo perpetuo y permanente. Cierra tus ojos en este momento. Menos Conchita que va de pie, no vayas a tropezar. Gloria a Dios. Padre, Señor, te doy gracias por este tiempo y este momento, Señor. Y ahora miramos para nuestros corazones, Señor, porque tú has hablado a través de tu palabra y a través de los acontecimientos de ella, Señor. Y en este último verso, Señor, nosotros queremos deleitarnos y complacernos, Señor. Porque realmente en nuestro corazón está el servirte, como lo estuvo muchas veces en el pueblo, en tu pueblo, en el pueblo escogido por ti, Señor. Y muchas veces en el pueblo que nace de un nuevo testamento, de una nueva etapa, de un nuevo tiempo. Por eso ahora, Señor Dios, queremos, oh Dios, que este amén sea un amén real, un amén que no se pronuncie al revés,
Un amén que nos quede grabado en nuestro corazón y que nos invite a la fidelidad en cualquier situación y en cualquier momento. Que nosotros podamos ser impasibles, como lo fueron estos 3 reyes, que podamos correr hacia tus cosas, que podamos, oh Dios, agradarte, que podamos hacer lo bueno, Señor Dios, que podamos no solo hacerlo, sino completarlo hasta el último día de nuestros días, hasta el final de nuestros tiempos, que no haya errores tan grandes como para desviarnos o dejar de agradarte en los últimos momentos de nuestra existencia, de nuestra vida. Ni nada, que nada, ni nadie, Señor, nos pueda apartar de tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Firmes hasta el fin. Amén.